Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Diga conmigo: Señor, en esta tarde, que tu palabra sea un refrigerio, sea un rema, sea una bendición para mi vida, y que llene todas las expectativas con las que he venido a tu casa a reunirme en Cristo. Amén y amén. Si usted puede dar un aplauso en esta tarde. Gloria al Señor. Mis amados, hay un título ahí: Dios ordena a Abraham que sacrifique ¿a quién? A su hijo Isaac, ¿verdad? Viendo la historia hasta llegar aquí a Abraham, dice que él salió de la casa de su padre bajo una promesa de Dios, bajo una palabra de promesa: vete de esta tierra, vete de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Iba camino a esa tierra Abraham. Durante mucho tiempo le pidió un hijo al Señor, 90 y tanto de años, y le llega ese hijo, ¿verdad? Y Abraham estaba muy contento, estaba feliz, porque Dios le había dado un hijo. En una ocasión sale Abraham enojado con Dios y dice: ¿será este Damaseno, siervo mío, quien va a heredar lo que tú me has dado, Señor? ¿Verdad? Y Dios lo saca de la tienda, le dice: cuenta las estrellas del cielo. Dice: así será tu descendencia. Pero él era un anciano y es difícil, ¿verdad?, para el hombre. Eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos pasando por alguna dificultad, alguna circunstancia, se nos es difícil creer, se nos es difícil esperar. Pero Dios, una vez más, aquí a través de la palabra nos demuestra de que a pesar de las circunstancias, de que a pesar de las situaciones, Él sigue siendo Dios. Amén, Él sigue siendo Dios. Y aquí no es la excepción. Después de que le da el hijo a Abraham, ya estaba contento con su hijo, lo amaba, el único hijo que tenía. Dios aquí en este capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De haberle dado el hijo y otras tantas más. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínese usted cómo quedó Abraham. Tome lo que tú más quieres ahora y ofrécemelo en sacrificio. Y ofrecerlo era matarlo, era desgollarlo y quemarlo. No era cualquier cosa lo que Dios le estaba pidiendo. Quizás en este tiempo Dios no nos pide cosas como esas, pero quizás sí nos pide el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Quizás que soltemos a nuestra familia en las manos del Señor, ¿verdad? Y nosotros vengamos a cumplir su propósito, a adorarle, a exaltarle. Dice que aún Él no escatimó, dice Cristo, no escatimó el ser igual a Dios. Dice: se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y vino a la tierra y se hizo igual a uno de nosotros. Y dio la vida en la cruz por amor a nosotros. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra. Sino que Él, ¿qué hizo? Vino y se hizo igual a uno de nosotros. ¿Por qué? Por amor, por obediencia. Y aquí Abraham estaba siendo probado. Él amaba a su hijo. Y él tomaba la última
última o la única determinación que la podía tomar. Decirle, no, Señor, pídame todo lo que quieras menos eso. Usted sabe cuánto le dijo, ¿verdad? Pero mira lo que dice en el siguiente versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo enjalmó, lo preparó. Dice, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le, ¿qué? Le dijo. ¿A dónde era? Al monte de Moriah. ¿Y a quién iba a señalar? ¿A dónde era que tenía que hacer el sacrificio? Mis amados, este hombre quizás iba destrozado. Quizás él veía a su hijo, Señor, sabe que tengo que ir a sacrificar. Porque no era mentira, fue verdad. ¿Verdad? Dios le pidió a su hijo. Quizás él sabía que Dios es proveedor. Y diría, bueno, yo le sacrifico a su hijo y él me dará 10 más. ¿Verdad? Hay muchas veces que en nuestra vida diaria hay cosas en las cuales nosotros tenemos que colocar en primer lugar al Señor. A Él de primero, ¿verdad? Somos dados a amarrarnos en cosas temporales. Recuerde, todo lo que se ve es temporal, pero lo que está en el Señor, que no se ve, que es espiritual, es eterno. Todo en el Señor es eterno. Y a eso fuimos llamados. Y Abraham aquí vemos que preparó allí a los criados la leña y agarró a su muchacho y se fue. Y no le dijo nada a la esposa, sino la esposa no lo deja ir. ¿Verdad que no? No lo deja ir. En el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, o sea, cuando llegaron al lugar. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a... Mira la fe que el hombre tenía. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Le dijo a los criados, esperen aquí, que nosotros iremos allí y adoraremos y volveremos. Abraham declaraba que iba a volver con su hijo, ¿verdad? Hermanos, en el tiempo de la dificultad o cualquier situación contraria a nuestra vida, debemos declarar que todo sale positivo al propósito, que todo sale bien. Amén. Dice la palabra que todo lo que nos sucede a los hijos de Dios nos ayuda para bien. Aunque sea difícil, uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo nos ayuda para bien. Para Dios manifestar su gracia, su poder, su misericordia y su amor sobre cada uno de nosotros. Hay una palabra que dice, el brazo de Jehová no se ha cortado. Amén. Él está ahí para ayudar a quienes le temen y lo defienden. Verso 6, y tomó Abraham la leña, el holocausto, o sea, a su hijo, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿verdad? Tomó Abraham la leña y el holocausto, y lo puso sobre Isaac, que era el sacrificio, ¿verdad? Sin saberlo, Isaac iba allá al sacrificio. ¿Y qué pasó? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, se fueron. Abraham tomó el cuchillo y tomó el fuego, y dijo, bueno, Isaac, vamos para allá, que allá es donde Dios quiere que... El holocausto era Isaac, y luego él era el holocausto. Amén. Luego dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hombre no era bobo, peladito ya sabía. Papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero para ir a sacrificar? ¿Por qué él le pregunta eso a Abraham? Porque él había visto a su padre ofrecer sacrificios a Dios. Mis amados, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hacemos para el Señor,
nuestros hijos lo están viendo. Somos ejemplo para nuestros hijos. Si nosotros servimos al Señor, si nosotros ofrecemos nuestra vida cada día al Señor, eso lo ven nuestros hijos. Por eso aquí le preguntan, Isaac, papá, llevamos esto otro, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice? Y respondió Abraham, verso 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿qué? Juntos. Mira la respuesta que él da, una respuesta de fe, que eso es lo que Dios quiere, que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros tengamos esa fe intacta, a pesar del sistema, a pesar de tantas cosas, a pesar del mundo, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de tantas cosas, que nuestra fe esté intacta delante del Señor. Y luego dice en el verso 9, que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea que Isaac ya en ese momento sabía, a mí me tocó, yo soy el cordero. Tremendo, ¿sí o no? El valor y la fe tan extraordinaria de Abraham para llevar a su muchacho y casi ofrecerlo. Luego sigue diciendo, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano, Dios quería ¿qué? Probarle. Vamos a ver. Porque qué rico es cuando uno está todo bien y uno levanta las manos, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, y cuando estamos en las pruebas, ¿acaso es que Dios no es digno de darle gloria? ¿Sí o no? Sí. Él es digno porque Él es Dios sobre todas las cosas. En medio de la prueba, Él es Dios. En medio de la bendición, sigue siendo Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Todo está en Él. Todo está en Él. Todo es sustentado por Él. El universo, el mundo y todas las cosas que en Él hay, en Él subsisten. Por su palabra, por la fe. Todo subsiste en Él. Y luego mira lo que dice. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Se cumplió la palabra que él le declaró a su hijo más atrás, ¿cierto? Que le dijo, Dios proveerá. Su hijo Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero? Y él le dijo, Dios proveerá. Mis amados, cuando no haya cordero, cuando no estamos viendo, quizás todo gire a nuestro alrededor bien, usted y yo tengamos esa capacidad que tuvo Abraham de decir, el Señor proveerá. ¿Por qué? Porque Él ya tiene preparadas todas las cosas en Cristo para sus hijos. Dice que fuimos bendecidos, dice en Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él estamos completamente bendecidos. Y todo lo que sus hijos necesitan está preparado en su mesa para nosotros. Abraham, sin saberlo, ya el cordero estaba enredado en el zarzal para ese sacrificio que él iba a hacer. No era su hijo, Dios lo sabía. Dios no iba a dejar, y jamás el Señor permitiría ni permitió que se ofrecieran infantes o niños en sacrificios a Él.
De hecho, por eso Él arrojó, dice, todas las naciones de delante de Israel, porque ellos hacían esas cosas. Agarraban a sus hijos y los pasaban por fuego, los quemaban, los ofrecían a los ídolos. Dios no iba a permitir eso. Y por eso quizás Abraham, conociendo quién era el Señor, dijo, Él proveerá. Y de hecho que proveyó. Amén. Y luego dice el verso 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. O fue conocido también como Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me faltará, nada me falta. Si somos pastoreados por el Señor, mis amados, todas las cosas están dispuestas para nosotros. Tenemos que saber esperar los tiempos. Amén. Porque no es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Es cuando su voluntad, amén, se expresa hacia nuestras vidas. De hecho, ya se expresó en Cristo, dando a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Su voluntad fue expresada en Él. Así que, mis amados, en esta tarde la palabra nos enseña de que debemos saber confiar en el Señor, confiar en Él, no cansarnos de esperar en Él. Aunque es difícil, dice una canción, pero hay que esperar en Él, ¿verdad? Cuando Lázaro muere, una de sus hermanas le reclama al Señor, Señor, si usted hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Le reclama, y le dice, si usted hubiera estado aquí. Pero sabe, Lázaro murió con un propósito, para que toda la gente que estaban allí, al verlo resucitado, vieran la gloria de Dios. Amén. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Y así lo he entendido. En estos tiempos que hemos pasado nosotros de dificultad como familia pastoral, ¿sabe? Yo digo, Señor, todo nos ayuda bien. Y el Señor algo nos quiere enseñar de todo esto. Y hemos esperado y seguimos esperando en Él. Y todos los días vemos su bondad y su misericordia. Así que mi hermano, mi hermana, sigamos esperando en Él. Porque todos los días vemos su gloria, su poder, su misericordia sobre cada uno de nosotros. La mano de Jehová está ahí. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno el Señor. Sigamos esperando en Él y su palabra. Y no desmayemos, no nos cansemos de confiar en el Señor. Y Abraham fue llamado el padre de la fe. Y en Hebreos aparece. Los hombres que hicieron esta historia, ahí aparece Abraham como el hombre de la fe. Hebreos capítulo 11. Ahí aparece Abraham, aparece con Noé, ¿verdad? Aparece ahí. Hombres que marcaron historia. Usted y yo fuimos llamados a eso, a marcar una diferencia en Cristo. Cristo en nosotros marca diferencia. Amén. Su habitación nos hace que cada día nuestras vidas vayan de avance en avance, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque como dice la palabra, como dice la Escritura, en Él estamos completos. Estamos completos en Él. El apóstol Pablo tenía un aguijón, oraba para que se fuese quitado y el Señor le dice, Pablo, bástate con mi gracia. En otras palabras le dijo, Pablo, bástate con Cristo, bástate con mi Hijo, lo demás es añadidura. Cierre tus ojitos, le damos gracias al Señor en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en momentos de dificultades, de circunstancias contrarias, Señor, a seguir parados firmes en la brecha. Al igual que Abraham, a pesar
pesar de esta prueba que tenía enfrente, Él se paró una brecha, aguantó y alcanzó la victoria en Cristo Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti. Oh Dios, quizás somos débiles. Necesitamos, Señor, que nos ayudes cada día a seguir, oh Dios, perseverando en este llamado que tú nos has hecho en Cristo, en esta asignación a la cual hemos sido, Dios, introducidos en tu Hijo, Señor. Aquí está, Dios, este barrio, Dios, y esta asignación a la cual tú nos has llamado, Señor. Aquí estamos firmes, Señor, creyendo en ti, creyendo a tu palabra, de que todo en ti, Señor, es bendecido, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso. Gloria.